capítulo 24. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. San Mateo capítulo 24. Y lo vamos a leer del verso 3 en adelante. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos todo? Libro de San Mateo capítulo 24 verso 3 en adelante dice la palabra del Señor de la siguiente manera, honrando a los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? Tres preguntas. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirás de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta ahí, hermanos. Oramos. Padre que estás en los cielos, Señor, háblanos en esta noche, Dios mío, para que podamos, Señor Dios mío, aprender de tu palabra, Dios eterno. Padre, solamente le pido, Dios, que sea usted, Señor Dios mío, de la gloria. Que sea usted, Señor Dios mío, usando mi vida, Señor, dándome, Señor Dios mío, la elocuencia, Dios mío, para poder enseñar tu palabra en esta noche. Señor, no le pido que me quites de aquí, sino que me uses como un instrumento, Señor amado, para la gloria suya, para la alabanza de su nombre, Señor Dios mío. Padre, reconociendo que tuya es la gloria, que tuyo es el poder, Señor Dios mío, por los siglos de los siglos, Dios mío. En esta noche le prometo darle toda gloria, toda honra, Señor Dios mío, es para ti, mi Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito Dios. Si los hermanos quieren, van a salir con mi esposa y los de la clase. Bendito Dios, para que no se vaya haciendo más largo, hermano, el tiempo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y los que nos quedamos, hermanos, en este lugar, vamos a enseñar en esta noche, hermanos, señales antes del fin. Alabado sea el nombre del Señor. Señales antes del fin. La Biblia, mis amados hermanos, relata, hermanos, versos atrás,
donde Jesús, mis amados hermanos, quizás, hermano, cerca de Jerusalén, había contemplado aquella bella ciudad de Jerusalén, en el cual Jesús había llorado por Jerusalén, y le declara estas palabras y le dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he deseado, le dice, tenerte como la gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas. Hermano, porque había ciertamente, hermano, un decreto sobre esta ciudad de Jerusalén, los cuales, mis amados hermanos, había de venir el juicio sobre esta ciudad. Y cuando Jesús sale de la ciudad, alguien le pregunta, hermano, y le enseñan aquellos grandes monumentos, edificios, hermano, de aquel templos que había construido el rey, mis amados hermanos. Y Jesús dice estas palabras, hermano, que ciertamente no quedará piedra sobre piedra, sino que todo iba a ser destruido. Y estudiando esta historia, dice, hermano, que 40 años después Jerusalén fue conquistada por los romanos. Y fue tanto, mis amados hermanos, lo que destruyó los romanos en la ciudad de Jerusalén, que le prendieron fuego, hermano, aquella ciudad. Y justamente, hermano, le prendieron fuego al templo de, hermano, el templo de Salomón en aquel lugar. Y tanto fue, hermano, en la destrucción en esta ciudad, cumpliéndose la profecía del maestro, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Dice, mis amados hermanos, la historia, que, hermano, a causa del calor que, hermano, que produció, hermano, aquel incendio en aquel lugar, hizo que los utensilios de oro que había, hermano, en el templo de Jehová, hermano, se fundiera en las piedras que habían, hermano, fundado aquel hermano, aquel templo. Entonces lo que hicieron los soldados romanos, cuando vieron, hermano, que el oro se había fundido, hermano, en las piedras, fue llevarse las piedras juntamente con el oro, cumpliéndose la profecía de Jesús, que no iba a quedar piedra sobre piedra, porque lo que decreta Jesús, hermano, las profecías de la palabra de Dios tienen que cumplirse tal como está escrita, hermano, tal como Dios lo estableció en su palabra. Y tanto, hermano, fue todo esto, que, hermano, que los discípulos llevan aparte al maestro y le hacen 3 preguntas. Y número 1, le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin de los siglos? Jesús le responde y les dice: mirad que nadie los engañe. La primera señal que la iglesia debería estar viendo en estos últimos días es, mis amados hermanos, que la iglesia tenga un buen fundamento doctrinal en la palabra, para que nadie los mueva de sus creencias, de lo que ustedes han conocido por medio de las escrituras. Los discípulos preguntaron a Jesús por las señales de su venida y por el fin de los tiempos. Jesús primero responde: mirad que nadie os engañe. El hecho es que
siempre que miramos a las señales, nos volvemos susceptibles a ser engañados. Hay muchos falsos profetas, hermano, y según ahí del mismo verso 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oiga bien, dentro del pueblo de Dios, hablándolo de esta manera, dentro del pueblo de Dios hay mucho engaño de personas que transversan la palabra de Dios. La Biblia dice, mis amados hermanos, que en el Antiguo Testamento, en los días de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, se levantaban falsos profetas profetizando bienestar para la nación de Israel. Cuando Jehová había decretado juicio, cuando Jehová había, mis amados hermanos, decretado que si ellos no se volvían a Jehová, les vendría el juicio sobre ellos. Pero más ellos se levantaban diciendo: Jehová hará prosperar esta tierra. Y esto es lo que hoy en día, mis amados hermanos, está sucediendo. Por eso la iglesia, hermano, tiene que estar bien, hermano, conocedora de lo que es la palabra de Dios, para no ser movidos, hermano, porque dice que nosotros fácilmente somos engañados. Hay muchos falsos profetas rondando con falsas señales de espiritualidad, poder, autoridad. La única manera cierta de garantizar, hermano, dice, la única manera cierta de guardarnos del engaño es fijando nuestra mirada en Jesús. Cuando el cristiano verdaderamente tiene fijada la mirada en Cristo Jesús, no cualquiera lo va a engañar. No cualquiera va a venir con una, hermano, con una enseñanza y no, hermano, errónea, y a usted lo va a engañar. Y note bien que la primera señal que ha de haber antes de la venida de Cristo es el engaño. ¿Por qué el engaño? Porque el engaño, mis amados hermanos, es basado a algo transversado. En otras palabras, es algo que es verdadero, pero a la misma vez es falso. ¿Por qué le digo esto? Porque de la misma manera que fue engañada Eva, así está siendo engañado mucho pueblo de Dios. Hermano, ¿con qué? Con la misma palabra el pueblo está siendo engañado. Hermano, le enseñan la palabra a media. Hermano, le enseñan al pueblo la palabra y se le enseñan a media. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, hermano, que guardarnos para Dios no es necesario. Guardarse para Dios no es tan necesario, que Dios solamente ve el corazón, que el corazón, si el corazón está bien de la persona, entonces puede reinar con Cristo Jesús. No, hermanos, el cristiano desde el momento que viene a los pies de Cristo tiene que ser, hermano, doctrinado por la palabra, enseñado, bendito Dios, aleluya, y ser conocedor de lo que está viviendo, porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Hermano, si la gente no practica la palabra y, hermano, y la lleva a su diario vivir, hay mucha gente viviendo engañada dentro del evangelio.
¿Por qué? Porque no quiere, porque quiere ser parte solamente de la palabra, pero no quiere vivir la palabra del Señor completamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El hombre, el cristiano, tiene que tener fijada la vista en Jesús y en su palabra. Ahora, no busque señales específicas y no pierda el tiempo mirando a otros hermanos, sino que miremos a Cristo Jesús como el único ejemplo al cual usted y yo debemos de seguir. Hay mucha gente fijándose en los demás. Que los fulanos de tal, que la iglesia tal, que la iglesia aquella. No, procure vivir su vida agradable delante de Dios y deje a los demás que caminen como quieren caminar, porque el que se mete en el error no lo va a poder sacar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque ese es su mundo, eso es lo que le enseñaron. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese es el problema, que nosotros, mis amados hermanos, estamos fijándonos en los demás. Entonces, unas señales, hermano, una de las señales que el cristiano tiene que estar bien sabedor es el engaño que hay dentro aún, hermano, de la iglesia. Lo que nosotros enseñamos de aquí para abajo del púlpito, porque yo no le puedo decir, mi hermano, yo no le puedo decir a usted que, mis amados hermanos, que en pecado usted va a entrar al reino de los cielos. No, yo no puedo transversar la palabra de aquí. Yo tengo que decirle la verdad, y usted, como oidor de la palabra, tiene que también escudriñar la palabra de Dios, para que cuando se le enseñe, para que cuando se le predique, usted puede decir: así es. Usted puede decir un amén: así es, eso es verdad. ¿Por qué? Porque hay gente, mis amados hermanos, que manipula la palabra de Dios. Y escuchando a un hermano el día de ayer, que muchas veces nosotros, hermanos, no podemos identificar, porque nos citan un verso bíblico, hermanos, creemos que aquello es cierto. Mis amados hermanos, toda la palabra de Dios es escrita, hermanos, para edificación de la iglesia. Pero usted no se puede tomar un verso de la Biblia para excusar su pecado que usted anda cometiendo. Porque hay mucha gente que usa la misma palabra de Dios para excusarse del pecado que está cometiendo. No, mi hermano, el que esté en pecado y punto. No hay parte del reino de los cielos para usted que quiera vivir en pecado, pero hermano, pero considerar que usted tiene una parte en el reino de los cielos. Y ese es el problema ahora. Gente que vive engañada. Y mire, dice aquí verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, verso 11, y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, oiga bien, el amor de muchos se enfriará. Pero mire el verso 23. Dice: y entonces, verso 23 dice: entonces, si alguno os dijere, mire bien, mirad, aquí está el Cristo, o miradlo ahí está, no le creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¡Qué terrible! Oiga bien, hermano, ¿sabe que estos hombres tendrán el poder, hermano, para poder hacer prodigios y señales? Por eso usted, si usted es curioso,
y ve quizás algunos hermanos, quizás decirlo de esta manera, el movimiento de la prosperidad. Usted puede ver cómo estos hombres hablan de fe, de milagros, y quizás muchos de nosotros quizás hemos quedado impactados por aquellos prodigios que ellos hacen. Pero la verdad, vea cómo ellos viven el evangelio y véalos si verdaderamente es el evangelio de Cristo el cual ellos están viviendo, o es un evangelio de engaño, de mentira. Porque eso es lo que también la iglesia tiene que saber, que mis amados hermanos, que no todo lo que se llama evangélico es de Dios. Bendito Jesús. No todo que diga iglesia es de, hermano, es Dios administrando en ese lugar. Y la gente, ese es el problema que tiene hoy en día, que todo generaliza. Iglesia tal, ve, dice, miren los evangélicos. Oiga, si solo porque ellos tienen, hermano, el nombre de iglesia, hermano, cristiana, pero hay muchos que no son cristianos. Hay gente, mis amados hermanos, que tienen nombre, bendito Dios, hermano, de iglesia evangélica, pero Jesús, hermano, la Biblia dice que, hermano, que esas son cuevas de ladrones, son sinagogas de Satanás. Entonces la gente, hermano, cuando ve algo dentro, hermano, de las redes, hermanos, sociales, y ve, hermano, allá por el África, hermano, haciendo tales cosas, dicen, ve los cristianos. No generalice todo. Porque, hermano, hay un pequeño remanente en medio de tanta apostasía. Hay un pequeño remanente que le está haciendo fiel a Dios y que no está siendo engañado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque todavía ama a Dios. Entonces, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el Antiguo Testamento menciona con frecuencia a los falsos profetas. En Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 13. Aleluya. Segunda de Reyes. ¿Lo tiene? ¿Lista? Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 13. ¿Qué dice, hermana? Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Siga. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respecto al rostro de Josafat, rey de Judá, no mirará a ti, ni te viera. Amén. Mira ahí. Ahí, hermano, había sucedido lo mismo sobre los falsos profetas, los cuales también, hermano, en esto ellos habían profetizado algo que no era de parte de Dios. Pero mire lo que dice Isaías 44. Isaías 44, hermanos. Isaías 44, 25.
Isaías 44, 25. Dice, que deshaga las señales de los adivinos y enloquezca a los aborreos, que hagan volver atrás a los sabios y desvanezca su sabiduría. ¿Y quiénes eran estos? Aquellos, mis amados hermanos, que quizás hoy los se conocen como videntes, también como en aquellos tiempos. Entonces, estos hombres, hermanos, en el Antiguo Testamento se menciona frecuentemente a los falsos profetas. Hay varios textos, hermano, si usted los quiere leer en su casa. Ezequiel capítulo 13, versos 2 y 3, Malaquías 3, 5, Zacarías 13, 2. Eran personas que afirmaban haber recibido mensajes de Dios. Y no es lo mismo ahora, hermano, lo que está sucediendo ahora. Gente con revelaciones, hermanos, erróneas, pero que tienen seguidores. Gente, mis amados hermanos, que Dios se les reveló, hermano, y les dijo que cambiaran, hermano, el evangelio, los fundamentos del evangelio. Y más, Pablo dice que si alguno, hermano, enseñara otro evangelio del cual él ha enseñado, hermano, sea que anatema. ¿Por qué? Porque el que enseña otro, hermano, otro evangelio que el que está en la palabra de Dios, el Señor no lo toma como algo, hermano, algo grato para él, sino que lo ve como algo despreciable, como algo, mis amados hermanos, que para él está deshecho. Y qué terrible, porque muchos hermanos hemos caído más bien por no escudriñar la palabra. ¿Por qué? Hay mucha gente metiéndose en movimientos raros, hermano, pero ahí va. No, pero es que viera que mover del espíritu ahí. La Biblia dice que hay que probar los espíritus, si son de Dios. ¿Y cómo se prueba un espíritu si nosotros, hermanos, andamos en la carne? ¿Cómo podemos probar un espíritu, hermano, si usted y yo vivimos en la carne? Para usted probar un espíritu, tiene que vivir en el espíritu. No puede discernir, hermano, las cosas del espíritu en la carne. Y hay gente, hermano, que a todo le dice amén. Hay gente, hermano, que visita otras iglesias, hermano, y hermano, usted tiene que saber primeramente qué es lo que está pasando dentro de esa iglesia. Y esto, hermano, esto es lo que verdaderamente impacta, hermano, que no habla Jesús de otra cosa, sino que del engaño dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, el apóstol Pablo dice que están en medio de nosotros, salieron en medio de nosotros los anticristos, aquellos que niegan la palabra de Dios, aquellos que transversan la palabra de Dios. Gente, hermano, que un día predicó y gritó la sana doctrina, pero que ahora está predicando herejía de hombre, herejías diabólicas, negando la existencia del Espíritu Santo, negando la existencia del Padre, negando la existencia de Jesucristo. Entonces, pero ahora, hermano, pero esta gente ahora enseña con libertad, porque, hermano, la gente dentro de la iglesia, hermano, en los cultos de enseñanza, y hermano, y en los cultos, muchas veces nosotros es lo que menos ponemos atención. ¿Por qué? Porque no se nos queda, hermano, no se nos queda, porque a la hora del mensaje, hermano, estamos programados, hermano, de salir corriendo, de salir rápido, que hermano, que
que sean 2 horas solamente de culto, hermano. Y cuando ya tiene 2, 3 horas, hermano, 2 horas sentado en una silla, se desespera porque se quiere ir. Dentro, hermano, de la iglesia le ataca todo, le ataca sueño, le ataca hambre, le ataca todo. ¿Por qué? Porque, hermano, porque hermano, nuestra carne muchas veces no le gusta aprender. Entonces, sigo y dice, eran personas que afirmaron haber recibido mensajes de Dios y que predicaban salud y bienestar. Decían solo lo que la gente quiere oír. Aun cuando la nación no quería a Dios como debiera. Hubo falsos profetas en los tiempos de Jesús y en los tiempos también de hoy. Son líderes populares que esparcen un evangelio falso, que dicen lo que la gente quiere oír. Y eso es un problema bien grave, hermano, porque es fácil llevar un evangelio fácil. Es fácil llevar un evangelio, mis amados hermanos. ¿Cuál es lo primero que le endulza al hombre, al ser humano? Hermano, que no le reprendan su pecado. Eso le gusta a la gente. Que no se metan con mi vida, pero quiero llegar al cielo. ¿Cómo es que va a ser que el evangelio de Jesucristo, hermano, va a confrontar el pecado? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que, para meterte al cielo, la palabra de Dios tiene que limpiarte por completo, alma, cuerpo y espíritu. Si la palabra no está haciendo efecto en el corazón y no te está, hermano, exhortando por el pecado, pues estás en un evangelio equivocado. Porque el evangelio tiene que confrontarte con el pecado que estamos cometiendo, no para dañarte, sino para poder restaurar tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Porque, hermano, porque cuando se le exhorta al pueblo, no es para dañarlo, sino para meterlo al cielo, hermano, sino para meterlo al reino de los cielos, hermano, aunque muchas veces no nos guste. Aunque muchas veces, hermano, yo me enoje por el tono de la palabra que Dios está mandando. Pero como aquí no, hermano, aquí no es para endulzar el oído a nadie. Aquí, hermano, que nos confronte la palabra de Dios, que es la palabra que Dios quiere hablarnos. Aleluya. Pero que sea una palabra que nos lleve al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es fácil, hermano, una palabra que te sube el ego, que te deje, que no te confronte el pecado que andamos cometiendo. Porque, hermano, porque esto es lo que se está predicando hoy, predicando lo que la gente quiere oír. Dios quiere que seas rico. Oiga bien, Dios quiere que sea rico. Dios quiere que usted sea pobre. Dios quiere que usted sea prosperado, bendito. No, es que, hermano, Dios tampoco quiere que usted sea pobre, que siempre ande mendigando. No, hermano, bendito Dios, aleluya. Pero no tampoco solamente de prosperidad. No, mis amados hermanos. Aleluya. Hagan lo que ustedes deseen. De igual manera, lo que Dios ve es su corazón, cómo está su corazón delante de Dios. Pero yo puedo, hermano, puedo vivir en fornicación, en adulterio, no hay problema, voy para el cielo. No, mis amados hermanos, desde el momento que yo vengo a Cristo, hay que caminar bien delante de Dios. Aleluya. Y si hemos cometido pecado,
pues arrepintámonos delante de Dios, porque Dios tiene misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Haga lo que desee. No existen en estas congregaciones o en estas enseñanzas, no existe el pecado. El pecado fue anulado en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó por usted, hermano. No deje que esos predicadores lo engañen. Ya el pecado ya no tiene señorío sobre usted. No me dice, andamos, hermano, de carnal. ¿Cree usted que el pecado no le va a llegar? Pero ellos enseñan, hermano, que usted tiene señorío sobre el pecado. Que el pecado no lo puede tocar. No, hombre, mire a David. No era el gran rey de Israel, no era aquel hombre conforme al corazón de Jehová, pero un descuido, mis amados hermanos, le costó caro. Ahora a usted y a mí un descuido nos va a costar caro también. Para esta gente no existe el infierno, mis amados hermanos, no. ¿Cómo es que estos predicadores lo están mandando al infierno, hermano? Si no hay infierno, alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, mis amados hermanos, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero los que rehusaron creer, hermano, entonces eso le llegará al juicio de Dios. Pero hay gente que dice, no, hombre, ¿cómo va a ser si el Dios que nos dio la salvación es un Dios de amor? Haga lo que usted quiera, viva como usted quiera. Dios ya pagó por usted y por mí. La salvación no se pierde, ahí se va a estar. El que se va a perder es usted. La salvación no, hermano. La salvación es gratuita para aquel que la quiera. La salvación sigue estando vigente, porque, hermano, todavía Jesucristo no ha aparecido a llevar a su iglesia. Por eso que el hombre mientras tiene vida tiene esperanza. Entonces ellos dicen, no existe el pecado ni el infierno. Jesús anunció que vendría. Hermano, Jesús anunció que vendría. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús anunció que vendrían falsos maestros y puso en alerta a sus discípulos, así como lo hace con nosotros, para que no escuchemos sus peligrosas palabras. ¿Por qué? Porque el maestro, oiga bien, aquellos que son eruditas en la palabra de Dios, rapidito lo engañan a uno. Usted ha hablado con alguien que tiene Biblia, hermano, que lo llenan, hermano, como una ametralladora. Hermano, lo llenan a usted de palabra y mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice aquí, mire aquí. Pero cuando usted conoce la Biblia, usted se da cuenta, hermano, que transversadas le dan los textos fuera de contextos. Mis amados hermanos, que usted va a reinar aquí en la tierra, se va a estar, hermano. Se va a estar, hermano. Pues quédese con todo lo que hay aquí, hermano. Total, hermano, Cristo tiene algo mejor para la iglesia. Algo mejor, bendito Dios, aleluya, que no es de esta tierra, sino del hermano de la patria celestial. Entonces dice, alabado sea el nombre del Señor. Mire bien. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Sabe lo que significa? Significa el enfriamiento del ser humano hacia Dios. ¿Y cómo es esto? Le explico fácilmente. Una persona que es cristiana o que es cristiano, una vez que comete pecado, se enfría para con Dios, ¿verdad? Ya no piensa igual.
Con las enseñanzas falsas y la pérdida de los valores morales, viene una enfermedad particularmente destructiva: la pérdida del verdadero amor hacia Dios y a los demás. Oiga bien, el pecado enfría nuestro amor por Dios y por los demás, al hacer que nos enfoquemos solamente en nosotros mismos. Nadie podrá amar si no piensa, hermano, si solo piensa en Él. Usted no me puede decir que usted ama cuando solamente piensa en usted. El pecado del ser humano que comete el ser humano es el que enfría la relación con Dios. Y ese amor que antes tenía, o ese temor que tenías delante de Dios, poco a poco se va perdiendo. Y eso es lo que sucede, hermano. Señales antes del fin. El amor de muchos se enfriará por causa de las enseñanzas falsas y por la falta de sometimiento que tenemos hacia Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿cómo un corazón que no ha sido moldeado, trabajado por Dios, puede amar a su prójimo? No puede. No me diga usted que usted ama a su prójimo cuando usted no ama a Dios. Y la gente, ese es el problema grave que está sucediendo hoy en día. Y dice, verso 13: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Jesús predicó que los que aborrecen sus puntos de vista perseguirán con severidad a los cristianos. Sin embargo, los cristianos podrían tener esperanza en medio de la terrible persecución, sabiendo que la salvación será de ellos. Los tiempos de prueba sirven para diferenciar a los cristianos verdaderos de los que no lo son. Oiga bien, dice, más hay que perseverar hasta el fin. Las pruebas que han de venir sobre el cristiano determinará quién verdaderamente usted es y cuánto usted ama a Dios. Cuando empiece la persecución de la iglesia, cuando la iglesia sea perseguida, hermano, entonces se dará cuenta quién verdaderamente ama a Dios y quién no lo ama. Si nosotros hoy en día nos cuesta darle a Dios lo que es de Dios, imagínense en una persecución. ¿Será que usted tuviera la valentía de congregarse cuando le digan a usted, si los hayamos reunidos, les vamos a quitar la cabeza? Y dice ahí que se entregarán los unos con los otros. Habrá un chismoso. En El Salvador así fue. Allá habían los grupitos en las iglesias. Allá había un chismoso a decirle a las autoridades: allá están reunidos. Allá llegaban, hermanos, los policías a decirle: mire, ¿sabe qué? No pueden estar reunidos, hermano, y los mandaban para su casa. Pero imagínense que ya sea una persecución para matar a los cristianos. ¿Usted tuviera valor de entregar a su hermano? No. Lo dice ahora. Lo decimos ahora. Pero cuando usted pierde el amor por Dios, a usted no le interesa. Si lo único que a usted le interesa es estar usted bien, hermano, ese es el problema. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Oiga bien, ¿por qué no le toqué la guerra y todo eso? Porque Jesucristo dice
oirán todo esto, pero todavía no es el fin. ¿Verdad? Aleluya. Todavía. Ahora, muchos cristianos, hermano, están bien preocupados por las guerras ahorita de Ucrania con Rusia. Pero más Jesús dice aquí que no turbéis, que no se turben. El cristiano tiene que estar, mire, tranquilo, relajado. Me refiero sin preocupación, no relajado espiritualmente, porque ya es otra cosa. Porque el problema es que nosotros, cuando nos hablan de relajar, hasta nos dormimos, hermano. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. No es de ese relajamiento, hermano, de la seguridad que usted tiene que tener, que si este mundo logra estallar, usted y yo volamos con Cristo Jesús. Hay una esperanza por la cual usted peleó día y noche en esta batalla. Entonces Jesús dice: no me alentéis, no os turbéis, dice, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Se desata la tercera guerra mundial, déjela que se desate. ¿Y qué va a hacer usted, pues? ¿Qué podemos hacer nosotros? Si eso ya es bíblico. Lo único, hagamos orar por ellos para que Dios tenga misericordia. Pero que usted vaya a poder hacer algo, no, hermano. Mire, si así como está, hermano, días estamos bien, días estamos mal delante del Señor. Y no los, hermanos, y no queramos hacerle espirituales aquí. Y imagínense que el Señor le dé 100 años más. ¿Cuántos años tiene ya? 30. Los que han llegado a 30. Y más 100 años más. 130 años. Ay, Dios mío, yo creo que no voy a durar los 100 años siendo evangélico. Si 5 años que lleva ya no aguanta. Y imagínense que le dé 100 años caminando, hermano. 100 años más caminando, imagínense, hermano. Si así, con esos 5 años que lleva, ya siente, hermano, que arrastra, hermano, ya tira la toalla. No, hombre, mejor roguemos para que el Señor, hermano, levanta su iglesia, levanta su pueblo. Si usted le tiene miedo a la muerte, pues dígale: Señor, ven por tu iglesia ya. Si es que le tiene miedo a la muerte, va. Y dice el verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces será el fin. Mire bien, por eso que la iglesia está tan conforme que no quiere salir a predicar, ¿no? Por eso es verdad. Porque esa fue la comisión que le dio a los discípulos: y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y será que ha cambiado para nosotros el sistema? Sigue siendo el mismo. Pero aunque usted no predique, hay otros que están predicando. Y se está extendiendo cada día más el evangelio a todas las naciones. Y cuando todo esto acontezca, entonces sí, será el fin de estos tiempos. Aquí Jesús le da la respuesta a las tres preguntas que ellos le hacen. Pero hay una más. El verso 15 dice: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Sabe que cuando hubo un rey, las 2 veces que Israel ha sido conquistada, en el altar, en el templo de Salomón, la primera vez sacrificaron, donde se sacrificaba el holocausto para Dios, sacrificaron un cerdo. Oiga bien,
La segunda vez que la conquistaron, hermano, lo que hicieron fue en el lugar santo, profanaron, hermano, el lugar santo, poniendo allí un ídolo. ¿Y sabe cuál va a ser la tercera? Una vez que Israel sea conquistada o engañada en este último siglo, o en los tiempos finales, dice la Biblia que se levantará una imagen. ¿Y a dónde va a estar esta imagen? ¿Para qué va a ser levantada esta imagen del anticristo? ¿Para qué va a ser? Para que todos la adoren y se postren delante de ella. Ahora, ¿será que la iglesia en estos últimos días está preparada para volar con Cristo? ¿O qué nos faltará, hermano, para volar con Cristo? Señales el Señor nos está dando. ¿A qué? A que la iglesia despierte, porque Él viene ya. Ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo, hermano, de tanto acodamiento de nosotros como cristianos. Es tiempo que nos afirmemos en el Señor, porque en un abrir y cerrar de ojos todo esto se acabará, hermano. Para usted y para mí el mundo sigue, pero usted, su estadía en esta tierra, si le digo, se acabará, porque una vez que la iglesia sea levantada, se fueron las esperanzas suyas. Se fue como que estuviera esperando el último bus que lo lleva al cantón, que le toca caminar, hermano. Entonces, pero ¿por qué tanto acomodamiento de la iglesia? Viendo todas las señales. Es que yo no veo noticias, hermano. Y no pasamos en el Facebook todo el día, pues. No pasamos, hermano, escuchando cualquier cosa. Allí, hermano, hay noticias también. El problema, ¿sabe cuál es? El problema es que no queremos levantar nuestra cabeza. Y Jesús dijo: erigid vuestra cabeza y mirad que nuestro galardón se acerca. Hay que levantar nuestra cabeza, hermano, y ver que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Hay guerra, sí, hay guerra, hay hambre. Esto se va a poner peor. Esto es el principio de dolores, dijo Jesús. Estos son los principios, hermano. Este es el principio de los dolores, hermano, que este mundo está sintiendo. Y usted también lo va a pasar, usted lo va a sentir también. Pero, hermano, pero seámosle fiel a Dios, porque Él pronto vendrá por su iglesia. Pero ante todo esto, hermano, procure que Dios lo haya haciendo algo para Él. Que no los haya descuidado, que no los haya pecando, que no los haya descuidado. Hermano, hay mucha gente, o habemos mucho, más bien decirlo de esta forma, que, hermano, que estamos en la casa descuidadamente, afanados, haciendo dinero para nosotros, y nos olvidamos de lo más primordial, de buscar la misericordia de Dios. Yo le digo, el dinero es bueno. No le digo que no deje de trabajar. Lo que le digo es que no descuide una cosa ni la otra. No la descuide. ¿Sabe por qué? Porque hay de usted y de mí si el Señor nos halla haciendo, hermano, haciendo más para el César. Y su vida espiritual así, mire, sin búsqueda, sin sometimiento. ¿Será que Dios le agradará?
¿Será que usted será levantado? Después, hermano, que el Señor Jesucristo nos advirtió, porque alguien tuvo que determinarse y irle a preguntar a Jesús: ¿y qué señal le vamos a tener hasta el fin? ¿Para qué? ¿Para qué pidió una señal usted? Para estar preparado, ¿verdad? ¿O para qué quiere usted una señal? Estos fueron inteligentes. ¿Y nosotros? ¿Qué señales tendremos antes del fin? ¿Cuál es la señal que tenemos hoy? El enfriamiento espiritual, la escasez, la falta de entrega hacia Dios como iglesia, como pueblo, como cuerpo de Cristo. Es lo más duro que estamos sintiendo hoy. Porque yo le digo que hubiera una iglesia apasionada en el Señor, yo le aseguro, hermano, que estuviéramos viendo la gloria de Dios. Pero hoy, hermano, hoy solamente lo que hay, hermano, es escasez espiritual en nuestra vida. Y usted conoce su vida espiritual. Yo no la conozco, pero usted sí lo sabe. Usted se considera si vuela con el Señor o no vuela. ¿Cómo se considera usted? ¿Se considera que vuela a medio cielo y pum para abajo? No, procuremos llegar hasta arriba, hermano. Aunque sea difícil por momentos este caminar, yo le aseguro que hay momentos también, yo siento, hermano, duro este camino. Pero sabe una cosa, también digo, vale la pena también luchar. Vale la pena esforzarme, porque un día le veremos al Señor tal como Él es. Y esa es nuestra esperanza viva, hermano, que un día estaremos con Él y Él, hermano, enjugará toda lágrima de las cuales usted sufrió, usted lloró en esta tierra, y usted va a decir: valió la pena luchar, valió la pena haber sufrido por causa del Señor, pero al finalmente llegué a los brazos de mi Rey, de mi Dios, de mi Salvador, de aquel que me amó y con un amor incomparable. Aleluya. Hermano, luchemos para que el día de mañana usted y yo seamos levantados de esta tierra, bendito Dios, aleluya, y podamos gozar en la boda del Cordero. Póngase de pie, hermanos. Gloria al Señor. Padre, he predicado, Señor mío, tu palabra. Señor mi Dios, en esta noche, gracias te doy, Dios mío. Cristo de la gloria. Señor Dios mío, ayúdanos, Padre, a ser vigilantes, Dios mío, a ser